Muy buenos días, amados hermanos. Qué bueno poder compartir con ustedes la palabra de Dios en estos domingos navideños. Continuamos con esta serie que hemos llamado Conociendo al protagonista de la Navidad. Y el tema de hoy nos llevará a conocer la misión de Jesús. Y la mejor expresión de la misión de Jesús la vemos a través de la palabra, pero sobre todo entendiendo el significado del nombre Jesús. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, se nos narra el nacimiento de Jesús y toda la situación de crisis que tuvieron que afrontar José y María. Se nos cuenta cómo el ángel se le aparece en sueños a José cuando él estaba considerando divorciarse de María y le dice que no tema recibirla por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. El ángel le dice a José en el capítulo 1 de Mateo, en el verso 21, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este versículo resume la misión de Jesús. Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. La Navidad no se trata de quedarnos con lo superficial que el mundo ofrece, porque el plan eterno de salvación es profundo y es divino. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué nació Jesús? ¿Para qué vino a este mundo? ¿Y cuál fue su misión? Jesús es la forma griega de un nombre común en hebreo y significa Jehová salva. Es decir, Jesús quiere decir salvación. Hoy veremos tres aspectos de la misión de Jesús en este mundo. Y el primer aspecto es, Jesús vino por mi pecado. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es el pecado. Pecado es la desviación de la norma moral dada por Dios. Vamos a buscar un pasaje en el Antiguo Testamento que nos va a ayudar a entender más esta definición de pecado. En el libro de Éxodo, cuando ya Moisés ha atravesado el Mar Rojo y ha llegado al desierto del Sinaí, sube al monte a encontrarse con Dios y Él está entregando los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Y Moisés baja y los israelitas están aterrados con ese espectáculo de truenos, relámpagos y del monte que humeaba. Y Éxodo capítulo 20, verso 20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Vemos un triple propósito. Para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros y para que no pequéis. Dios nos muestra su voluntad para que no nos desviemos. Pero el hombre va desterrando de su vida el hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y comienza a hacer lo que él mismo considera que es bueno para sí, y termina, como dice el libro de los Jueces, y cada uno hacía lo que le daba la gana. ¿A quién debemos mirar para salvación? En Isaías, en el capítulo 45, versos 22, Dios nos dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Hermanos, miremos a Jesús crucificado, porque en Él hay vida. Mientras te estés mirando a ti mismo, no hay vida. Debemos volver la mirada de ti y mirar a Jesús. Dios quiere que lo mires a Él. El apóstol Pablo nos presenta una larga lista en Romanos en el capítulo 1, versos 29 al 32.
estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes de los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Piensa si tú te encuentras reflejado en esta larga lista, porque hermano, todos somos culpables. Pablo cita las consecuencias de este comportamiento humano, escrito en este mismo libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni uno. Y nos confirma Romanos capítulo 7, versos 19 al 20. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Hermanos, tenemos lucha con el pecado. Y como Pablo, tengo que reconocer que soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado, porque en mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado, y esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Pero Dios, en su gran misericordia, nos ama y envió a su propio Hijo, Jesús, para que se ofreciera en sacrificio, a morir por ti y por mí, para condenar al pecado en la naturaleza humana y para que podamos vivir conforme a la ley del Espíritu y fijar la mente en los deseos del Espíritu que nos dan vida y nos dan paz. Jesús cumplió su misión, porque a pesar de nuestros pecados, Él vino por ti y por mí. El asunto es que el pecado no es algo puntual en nuestra vida. El pecado es algo que se ha metido, que se ha entretejido en nuestro ADN. Y en cualquier momento yo peco. Va más allá de mi voluntad. Está en mi naturaleza humana. Incluso puedo llegar a deleitarme en él y además es recurrente. Y quizás tú digas, pero yo no caigo en esta lista que menciona Pablo en Romanos. Pero fíjate cómo lo expone el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Te pregunto, ¿pero lo que debes hacer, lo haces? El apóstol Pablo nos dijo que no. ¿O es que como cristiano ya no pecas? Solo tú sabes la respuesta. Revisa esta lista con mucho detenimiento o alguna otra conducta que no esté allí. Revisa y medita en tu respuesta. Recuerda que Jesús murió en la cruz y que tú, hermano cristiano, moriste en esa cruz con Él. Pero juntamente con Él resucitaste y ya no estés bajo el poder de la ley, sino bajo la gracia salvadora de Cristo. Veamos el segundo aspecto. Jesús vino por su pueblo. Jesús apartó para sí un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que se deleita en hacer su voluntad. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Jesús vino a todo aquel que cree, judíos y gentiles, es decir, tú y yo. Leamos Romanos capítulo 2, verso 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. ¿Se dan cuenta?
el contexto de este pasaje es de juicio. La salvación alcanza a todo aquel que cree, pero el juicio también es para todos. Alcanza a todo el pueblo de Dios, judíos y gentiles, a todo el que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Y siguiendo esta línea de pensamiento, el apóstol Juan nos dice en Juan 1, versos 10 al 12, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús vino en busca de aquellos que él mismo había seleccionado y se acerca a ellos como su Salvador. Pero su propio pueblo no lo reconoce como el Mesías y los suyos no lo recibieron. La elección de Dios es soberana. Dios formó un pueblo no solo de entre los judíos, sino también dentro de los gentiles, y de ambos hizo un solo pueblo. Y en el libro de Oseas, él dice, llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Debemos recordar entonces que la salvación era para todos, para judíos y no judíos, y que Dios desde la eternidad diseñó y concibió esta salvación. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Leamos Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí estamos incluidos tú y yo. Dios pone a tu disposición la vida eterna. Pero hay muchos que piensan, ¿de qué me salva Dios si no estoy perdido? ¿Para qué quiero un camino derecho si no estoy en uno torcido? ¿Para qué vino Jesús a este mundo si no soy pecador? Cuando Dios concibió el plan de salvación, lo hizo desde la eternidad, pensando en ti y en mí, porque tú y yo necesitamos el perdón de Dios. Pero primero que nada, debemos que reconocer que sí somos pecadores, que no somos tan buenos como pensamos. Para eso vino Jesús. Esa es su misión, para salvar a su pueblo de sus pecados. Y por eso el tercer aspecto es que Jesús vino a perdonar. Tú puedes conocer a Jesús por diversos nombres: admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Así nos lo anuncia Isaías. Pero también lo puedes conocer como Salvador. Tu salvación está asociada a tu perdón. Él vino para brindarte el perdón que tú necesitas, porque a la luz de la palabra de Dios somos pecadores todos y necesitamos de su perdón. Romanos capítulo 3, verso 19 al 20 dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobraremos conciencia del pecado. Es decir, la ley de Dios me revela mi pecado y me muestra mi necesidad de perdón. Y no hay obra que valga, por más buenas intenciones que yo tenga, que pueda hacerme alcanzar la salvación. Porque la salvación es solo por gracia, es un regalo de Dios. Hermanos, tus buenas obras y las mías son como trapos de inmundicia, dice la palabra. Y ante esta realidad, Dios nos muestra su amor, como lo vemos en el pasaje que continúa de Romanos 3, 21 al 22. Pero ahora, sin la mediación de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Dios me ve a través de Cristo. Él es justo y su sacrificio en la cruz del Calvario y su muerte hacen que Dios me acepte en su reino. Por eso Romanos capítulo 3, versos 23 al 24 continúa diciendo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces emerge la gracia de Dios, la salvación, el regalo inmerecido que viene a tu vida y a la mía, porque Él nos ama. Y por eso decimos que nosotros lo amamos, porque Él nos amó primero. Y entonces brota el amor que viene como respuesta a ese amor de Dios. No importa mi condición de pecador, ni el tamaño de mi pecado. Para Dios el pecado es pecado y no tiene tamaño. No importa si mi condición es algo que está en esa lista, ¿verdad?, que menciona el apóstol Pablo en Romanos, u otra conducta. Dios te ama y por eso envió a Jesús. Por eso se hizo hombre. Por eso se encarnó y habitó entre nosotros. Porque Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Para eso vino. Esa fue su misión. Por eso cuando vemos nuestra condición de pecadores, cuando vemos nuestra injusticia, la gracia de Dios viene a transformar tu vida y mi vida. Y a través de su Hijo amado Jesucristo, que somos declarados justos. Pero el arrepentimiento y el perdón son dos bendiciones que caminan juntas. No hay perdón sin un arrepentimiento genuino. Y en esa condición de humillación, tú puedes comenzar una nueva relación con Dios. El Señor te está diciendo: regresa a mí. Él está dispuesto a perdonarte. Esa es su misión. Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino por tu pecado. Él vino por su pueblo. Él vino a perdonarte. Nos enfrentamos al reto de un nuevo año, pero debemos enfrentarlo como debe enfrentarlo un hijo de Dios, con espíritu de valentía y con una bendición de fin de año para todos ustedes y sus familias. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén.